Bueno, bienes personales, nos preocupa a todos, nos toca a todos, así que queremos conocer con Iván Sasovsky todos los detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que ahora se acabó de aprobar la Sí. ley del impuesto sobre los bienes personales, que había sido aprobada en diputados, después pasó al Senado, en el Senado se incorporaron modificaciones y ahora fue ratificado en Cámara de Diputados, por lo tanto ya es ley el nuevo impuesto sobre los bienes personales. Es un avance y retroceso. Realmente el impuesto había quedado en un 0,25 como tasa Sí. a partir de este año. Y con esta nueva reforma vuelve a aumentar el impuesto sobre los bienes personales con una tasa progresiva, que se establece un nuevo mínimo no imponible que es de 2 millones de pesos. Sí. Que entre 2 millones y 3 millones de pesos van a tributar el 0,25% del total del patrimonio de una persona. Entre los 3 millones de pesos y los 18 millones de pesos el impuesto va a ser del 0,50% de impuesto, y a partir de los 18 millones de pesos el impuesto se establece en un 0,75%. Bien. Esto la verdad que es un retroceso respecto a lo que se había conseguido, que era que la tasa se mantenga en el 0,25%. Y lo que hay que dejar bien en claro es que esto entra en vigencia para el ejercicio 2019. Bien. Con lo cual no es el impuesto que se va a tributar en el mes de abril Claro. del año próximo, sino el que se pague en el año 2020, Claro. que por ahí genera un poco de confusión. Y lo que había incorporado el senador Pichetto, que ahora fue ratificado, es que la casa habitación, es decir, la casa en la que el contribuyente habita, va a estar eximida del pago del impuesto hasta un monto de 18 millones de pesos. Bien. Ese es el panorama actual de la ley vigente. Una familia tipo, 2 hijos, matrimonio, en un barrio común de Palermo, en Buenos Aires, que tiene un departamento, ¿entra dentro, por los valores inmobiliarios, de esa exención? Bueno, mira, la verdad es que con este mínimo no imponible que se dispuso de 18 millones de pesos, a no ser que tenga otro tipo de bienes, quedaría eximido. Pero imaginemos que la persona, no sé, tiene un auto y a su vez tiene algún otro tipo de terreno. Todos esos bienes no entran dentro de esta franquicia de los 18 Claro. millones, solamente la casa habitación. Para todo lo demás, la base imponible a partir de la cual se empieza a tributar son los 2 millones de pesos. Es muy baja desde tu Es muy perspectiva. bajo. Sí, es muy bajo porque no se viene actualizando. Claro. Tenemos ese problema. Nosotros tenemos bienes o inversiones que generalmente las valuamos en dólares, como pueden ser los inmuebles o también lo que tiene que ver con ahorros que uno puede llegar a tener en dólares, y el impuesto y los mínimos no imponibles siempre se determinan en pesos. Claro. Entonces, si nosotros ahora definimos este valor de 18 millones de pesos y la moneda vuelve a sufrir una devaluación, siempre estamos con valores desactualizados. Claro. Entonces el contribuyente no termina tributando sobre una base real que quiso disponer el legislador, que en este caso sería el equivalente en dólares al tipo de cambio Claro. del día de hoy que se aprobó la ley, y eso se debería mantener en una economía cuasi dolarizada como en la que vivimos los argentinos por toda nuestra historia, hace que muchas veces terminemos tributando sobre bases prácticamente irrisorias y que no manifiestan una verdadera capacidad contributiva ni de Claro. riqueza. O sea, este es un impuesto que todo el mundo lo tilda del impuesto a la riqueza. Pasa que tenemos varios problemas. Las bases son muy bajas y por otro lado no me permiten deducir las deudas. Entonces, si yo me compro un bien con una deuda, o sea, con un crédito Sí. para poder adquirirlo, mi patrimonio es cero porque tengo Claro. el bien, pero a su vez tengo una deuda que lo neutraliza. Claro, En claro. la Argentina este impuesto se tributa igual, por más de que yo me haya endeudado para adquirir ese bien. Claro, Por claro. lo tanto se genera ahí un desfasaje y una doble imposición. Y en los sectores de menores ingresos que pueden tener una propiedad, esos 2 millones de pesos, sectores de clase media baja, pienso, a partir de lo cual es imponible,
le repercute ya, de manera que tampoco está protegido por eso. No, pero a su vez, no te olvides que para la casa habitación sí tenemos esto de los 18 millones. Sí. Los 2 millones empiezan a correr para todos los demás bienes Sí. que no sean la casa habitación. Sí. Entonces se generó este nuevo concepto que hasta ahora no existía, que es que la casa habitación quede al resguardo de este Sí, impuesto. Es sí. decir, la vivienda familiar Sí. o la vivienda única no debería tributar hasta estos valores. En ese sentido creo que se avanzó porque realmente había mucha gente que se había preocupado por el tema de que otra vez tenía que volver a tributar. Podría tributar si tiene un auto, por Sí, ejemplo. exacto, Si él es un auto claro. o algún otro tipo de bienes, créditos. Recordemos que esta ley alcanza todos los bienes, tiene muy pocas exenciones y que son, en principio, los depósitos en las cajas de ahorro, que esto es importante, tanto en pesos como en dólares. O sea, si yo tengo el dinero en cajas de ahorros en los bancos, eso está eximido del impuesto. Lo mismo que las inversiones en títulos públicos. Pero para que la gente que no realiza inversiones pueda tenerlo en cuenta, en vez de tener la plata en su casa, como este es un impuesto que graba a la fotografía que se saca el 31 de diciembre Sí. de todos los años, si yo lo tengo hasta el 27 de diciembre en mi casa el dinero y voy y lo deposito, eso va a dejar de tributar por no tenerlo en lo que sería en efectivo, Sí, sí. y pasar a tener un depósito en el Bien. banco. Eso es un buen ejercicio por ahí para tener en cuenta ahora que estamos a 2 semanas del cierre del año. Un plazo fijo tributa. El plazo fijo no tributa. Eso es un gran cuestionamiento que se hace, ¿no? Es un gran cuestionamiento porque no hay tope. Claro. Entonces hay que ver de nuevo qué manifestación de capacidad contributiva se quiere alcanzar Claro, con esto. claro. A ver, cuando se planteó la reforma tributaria, la idea es que cada vez empiecen a pagar menos impuestos sobre los bienes personales. Recordemos que esta baja del impuesto vino con el famoso blanqueo o ley de sinceramiento fiscal, en la que un montón de gente, fue un blanqueo récord, decidió sincerar Sí. su patrimonio más allá de las cuestiones de condonación de responsabilidades, con la contrapartida de que a su vez no iban a tener que pagar el impuesto sobre Claro, los bienes personales. claro. Entonces, creo que la principal lesión que se produce con esto, más allá de lo económico y de lo que se puede recaudar, es el tema de la credibilidad y la seguridad jurídica en la que estamos inmersos, Ajá. porque nos cambian las reglas permanentemente. Claro. Entonces, si nos dicen que nosotros vamos a tributar un impuesto del 0,25 de aquí en adelante, hasta yo puedo decidir hacer una inversión Claro. en función a ese costo que se me va a generar. Pero si hoy un legislador se le ocurrió cambiarme las reglas del juego y no tiene en cuenta la seguridad jurídica o que estas reglas del juego van a generar un efecto en todas las aquellas decisiones que se han inversiones tomado, claro. que se tomaron con anterioridad, el efecto es nefasto y es mucho más difícil de reconstruir que lo que seguramente se recaude con Claro, este la impuesto. confianza La destruida, confianza, la exacto. inversión, tomar decisiones en función de qué tengo, cuánto voy a tener que pagar, Sí. de golpe cambian las reglas del juego y el gobierno que está tratando de sacar plata de donde sea. Totalmente, y aparte venimos del G20, Sí. de compararnos con países del primer mundo, con economías de las más importantes, que justamente lo que atesoran cada una de ellas es que nunca cambian las reglas del juego, o que son muy lentas en ese proceso. Y de escala muy menor y también, de escala ¿no? muy menor, porque lo que se pretende es que cualquier persona tenga seguridad, y la seguridad va en todos sentidos: seguridad física, personal y seguridad jurídica. Claro. La seguridad jurídica es despertarnos al día siguiente y saber que nada cambia, En la que las misma reglas cancha con van a las mismas seguir reglas. estando. Tengo una última Sí. pregunta. ¿Cuál fue el beneficio tributario del G20? El beneficio tributario principal del Sí. G20 es decir, nosotros estamos acá insertos en este club de países desarrollados, aunque no distemos de serlo, pero tenemos que mantenernos con esto, con reglas de juego claras. Y el principal aporte fue el acuerdo que se firmó con la República Comunista China para justamente
firmar un convenio para evitar la doble imposición con este país. Ajá. Con lo cual eso nos obliga a nosotros a tener que mantener nuestras tasas de impuestos a niveles internacionales, es decir, no podemos salir mañana a decir que vamos a tributar en la Argentina a tasas que no sean las de mercado, porque de alguna forma nos estamos comprometiendo con nuevos países a llegar a acuerdos en los que todos tributemos lo mismo, y que esto en una economía como la China es súper importante, porque tanto las inversiones chinas que se realicen en Argentina van a tener beneficios tributarios, como los argentinos que realicen inversiones en China, ya sea por importación de productos chinos o por cualquier tipo de inversión que se realice en ese país. Entonces ese es el principal beneficio, que hasta ahora no teníamos ningún acuerdo en materia tributaria con una de las mayores potencias mundiales y que juegan fuerte en la economía mundial. Cuando hay un país que invierte en otro, estos acuerdos de ida y vuelta hacen que reciban beneficios impositivos esas inversiones que llegan aquí, y en sus países de origen tributan. ¿Cómo funciona eso? En realidad lo que hace un convenio para evitar la doble imposición justamente es ordenar y decir, bueno, un contribuyente chino que realiza una inversión en Argentina va a tributar en China por las rentas que se produzcan en su país, y no va a tributar en los dos países. O sea, lo que se ponen de acuerdo los países... Si la renta se produce en Argentina, ¿tributa en China o tributa en Argentina? Bueno, si la renta se produce en Argentina, tributa directamente en China y no tributa en la Argentina por firma de este convenio. Pero, ¿y no es una pérdida de beneficio para nuestro país? No, a ver, todos estos convenios lo que hacen es ordenar principalmente el impuesto a las ganancias. Recordemos que todas esas inversiones que se realizan acá lo que hacen es recaudar en otros impuestos, impuesto al valor agregado, impuestos provinciales, municipales, generan trabajo. Lo que sí hacen es ordenar para que el impuesto a la renta no se duplique en dos países, porque tanto el sistema chino como el argentino lo que hacen es que los contribuyentes de nuestros países tributen por las rentas mundiales, es decir, por las rentas que obtenemos en cualquier país. De esta forma se ordena y solo se tributa en uno de los países. Funciona más sistémicamente. Sistémicamente, y no se produce el doble costo para un mismo sujeto. Entiendo. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias muy claro por la invitación. Vamos a un corte y enseguida seguimos.